Buenas tardes a todos y a todas. Soy Sachao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir de que va a ser grabada. Todo el que no quiera que salga su imagen, con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el orden del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e irnos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra, en primer lugar, a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas. Empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas, que nos hará la presentación de esta tarde. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros, y bienvenidos a este colaborativo de la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Hoy debía estar haciendo esta presentación nuestra compañera y amiga Chon Lago, pero bueno, me ha dicho que lo hiciera yo y yo encantado de hacer esa tarea. Así que empiezo con la presentación. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. Quizás este poema de Antonio Machado, dedicado a Federico García Lorca, junto al Guernica de Picasso, sean las mejores imágenes que nos pueden servir para visualizar el genocidio perpetrado por los generales traidores fascistas con su golpe de Estado fallido y su posterior guerra contra el pueblo, contra la legalidad de nuestra república y nuestra democracia. Estremece pensar los cientos de miles de personas exiliadas, esclavizadas, encarceladas, torturadas, asesinadas y enterradas en fosas comunes o en cunetas por el franquismo del terror a lo largo y ancho de toda nuestra geografía. No debemos dejar en el silencio y en el olvido la barbarie, el asesinato atroz contra niñas y niños, hombres y mujeres sin armas, los bebés robados, las haciendas robadas, porque el pueblo que olvida la historia está condenado a repetirlo. Juan Miguel Vaquero es periodista y está hoy aquí para presentarnos su libro El país de la desmemoria, del genocidio franquista al silencio interminable, en un ejercicio de memoria popular, rescatando nuevos relatos de testigos que han dado fe de las atrocidades cometidas y preguntándose cómo es posible que después de 44 años de democracia formal en España y de las resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo Europeo, el Estado español no haya cumplido con su deber de sacar la verdad y dignificar a las personas republicanas españolas y sus familias con un ejercicio de justicia y reparación. Está prologado este libro por el juez Baltasar Garzón, a quien los oscuros poderes del franquismo, aún hoy instalados en el estamento de la judicatura, le impidieron juzgar los asesinatos de esta lesa humanidad del franquismo. Dice Juan Miguel al final de su libro: dominar es imponer la supremacía sobre alguien, y ese fue el camino de la sublevación armada del 36, controlar la nación, frenar el impulso democrático y paralizar a las clases obreras. Asumir la autoridad patria por la fuerza, si como se dio el caso, las urnas resultan un muro insuficiente para salvaguardar los privilegios militares, eclesiásticos y de terratenientes y grandes fortunas. Así logró el fascismo su propósito. Pues gracias, Juan Miguel, por traer aquí a este movimiento pensionista que es luchador el testimonio y la memoria de una realidad ocultada para que este país pueda recuperar los valores cívicos y democráticos republicanos en contra de las guerras que solo traen desgracia al pueblo y beneficio a una minoría que se enriquece más. En nuestra juventud, quienes estamos aquí, estuvimos en la lucha contra la dictadura militar de Franco, desde el sindicalismo y desde partidos clandestinos,
y hemos salido de nuevo a defender los derechos conquistados por el pueblo trabajador. Gracias, Juan Miguel. Cuando quieras, adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a la voz de la plataforma del movimiento de pensionistas por la invitación, por permitirme contaros hoy de qué va mi libro, El país de la desmemoria, y bueno, cuál es el trabajo que vengo haciendo en estos años. Y sobre todo, bueno, además de agradeceros la invitación y permitirme estar hoy aquí con todos, quisiera pues daros las gracias por todo lo que estáis haciendo, por lo que habéis hecho, como decía ahora Manuel, compañero Manuel, que ha hecho además un resumen y una radiografía tan certera de lo que supuso aquel golpe de Estado fascista contra el pueblo español, fracasado, que provocó la guerra civil. Y lo que quería era daros encarecidamente las gracias por lo que hicisteis y por lo que seguís haciendo, ¿no? de la lucha, que continuáis ejerciendo, siendo un ejemplo para tantas personas. Hay una de las frases que más me gusta repetir, que es porque fueron somos, porque somos serán, y creo que en este caso nos viene a todas las personas que estamos aquí, en lo que está detrás de la voz de la plataforma del movimiento pensionista, pues creo que nos viene como anillo al dedo, ¿no? Vosotros lo sabéis mejor que nadie, que para que sean en el futuro tenemos que ser ahora. Y vosotras pues lleváis una vida de lucha y continuáis además desde esta labor tan digna que hacéis en tantos campos, ¿no? Porque en esta sociedad tan desigual hay muchos campos en los que seguimos y tenemos que seguir combatiendo, y uno de ellos es el que vosotros ejercéis con tanto impulso y un ejemplo tan claro, ¿no? para muchas personas. En la presentación que voy a hacer del libro, de mi trabajo, voy a hacer un resumen más o menos rápido de qué es el libro, de los capítulos, sobre todo porque yo creo que al final lo más enriquecedor y lo mejor es que preguntéis, que tengamos esa suerte de debate y que siempre es más enriquecedor, ¿no? Siempre vamos a aprender los unos de los otros, siempre. Al final, como digo, tendremos estas preguntas y voy a pasar sin más dilación pues, a lo que es la aplicación del libro. Creo que tenemos también preparadas unas imágenes que iremos pues, compartiendo a lo largo de la charla. Yo si la vamos pasando voy también comentando un poco al hilo de estas imágenes, pero sí, sobre todo al principio, el libro que está dividido en 12 capítulos, que ahora desgranaré un poco de qué va cada uno, sin desvelar demasiado, para que podáis leer el libro quien esté interesado, que está disponible pues en cualquier librería, ¿no? La librería de barrio, de nuestro pueblo, incluso a través de internet, de cualquier plataforma. Para quien esté interesado, como decía, está ahí, está disponible, y quería mostraros cómo ya, creo que se ve aquí, estamos en la 6ª edición, que para un libro de memoria pues es bastante, y eso creo que también que es algo que a esas personas, esos maledicentes, ¿no? Que dicen que esto es pasado, que esto no le interesa a nadie, que esto es arrierida, bueno, pues cuestiones como esta, una pequeña parte, ¿no? El pequeño granizo de arena que yo aporto con esto, pues aquí hay una muestra de que esto sí que le importa a mucha gente, de que es necesario, la memoria es necesaria, y que la memoria es presente. La memoria no es el pasado, es el presente, porque está todavía por resolver. Y eso nos toca a todas y cada una de nosotros, ¿no? De todas las personas que formamos este país al final. Para contextualizar, lo que hago primero en el libro es contextualizar de dónde veníamos, por qué se produce un golpe de Estado de carácter fascista, además de manos de las oligarquías patrias, ¿no? De esos terratenientes y caciques, de esas grandes fortunas y de la oligarquía militar y religiosa, que son al final los poderes fácticos que desde el minuto 1 de la proclamación de la Segunda República Española pues ponen en marcha esa conspiración golpista. Nosotros en aquel momento, como país, nos convertimos en una de las democracias más avanzadas del mundo. Entre otras cosas, pues teníamos esto, ¿no? Esta herramienta tan útil, de la que bebe, sin duda, aunque nunca este país nunca haya reparado oficialmente la legalidad republicana y nunca haya reconocido que venimos de ahí, pero esa es la Constitución de 1931 y de aquí parte
también la democracia que tenemos actualmente podemos decir que es hija de aquella democracia que se truncó a través de la sangre y del terror. En aquel momento, como decía, nos convertimos en una de las democracias más avanzadas del mundo, y uno de los grandes ejemplos que me decía Almudena Grandes, que estoy seguro que admiramos todos y todas, que tuve la suerte de entrevistarla varias veces y de que tuviera algunos de mis libros incluso también. Eso para mí es un orgullo enorme. Ella me decía en una de las entrevistas que le hice que la mujer para la República era en sí mismo un elemento subversivo. Es decir, darle, no realmente darle derechos a la mujer, sino no robarle los derechos que se le estaban robando en todo momento, que fueran sujetos sociales iguales que el hombre. Eso en sí ya era un acto revolucionario. Por ejemplo, tener derecho al voto, ¿no? El sufragio universal, que España creo que fue el quinto país del mundo en tener las mujeres derecho a voto, después de, si no me equivoco, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, y creo que se me queda uno en el camino. O por ejemplo, el derecho al aborto, el derecho al divorcio, todo eso eran derechos que se le daban o que se le dejaban de robar a la mujer y que nos permitían pues alcanzar unos estándares democráticos que en aquel momento pues eran pues, prácticamente inauditos en el mundo. Pasamos de ser un Estado pues, prácticamente feudal, donde quienes mandaban pueblo a pueblo, pues era eso, el cacique, el cura y el alcalde, a convertirnos en una democracia que quería provocar y conseguir grandes logros sociales a través de cambios, ¿no? Cambios que eran revolucionarios. Y hablamos de revolución de una manera absolutamente, como comprendemos, bien entendida, ¿no? Este proceso de cambio en el país que se inicia, se trunca, no da lugar a que haya cambios profundos en muchas de las cuestiones que la República pone encima de la mesa y pone en cuestión. A quien toca, pues, es precisamente los privilegios de las clases poderosas. Entonces, evidentemente, esta ruptura del relato que venía marcado desde las élites, pues es lo que provoca que estas propias élites intenten romper primero lo hacen a través de las urnas, porque sabemos que durante la República gobernaron las derechas coaligadas en la CEDA, gobernaron prácticamente más tiempo que la izquierda, y luego cuando no lo consiguen en febrero del 36, cuando la izquierda también se une en el Frente Popular, pues ya deciden poner en marcha la conspiración golpista, que estalla el 17 de julio en el ejército de África, y que ya había tenido una réplica antes, ¿no? Este terremoto no fue espontáneo, ni fue caído del cielo, esto es una preparación durante años y que ya tuvo un preámbulo en el 32 con la Sanjurjada que triunfa en Sevilla y en pocos sitios más. En definitiva, este golpe de Estado fascista, de carácter fascista, que además es fallido y por eso provoca la guerra civil, hace que las cosas cambien, claro, porque cuando entramos en la guerra de España, mal llamada en muchos casos guerra civil, ahí ya solo hay una opción, es decir, el golpe de Estado fracasa porque el pueblo español se opone al golpe de Estado. Y el ejército rebelde, el bando la banda terrorista prácticamente podemos decir, en muchos casos de militares que habían sido como sediciosos y sublevados, expulsados del ejército español, nos meten en una guerra cruenta, absolutamente terrorífica, en la que van aplicando la pedagogía del terror, ¿no? Y en muchos casos pues pueblo a pueblo. Hay zonas del país donde esta pedagogía del terror se ve de una manera bastante clara. Y ahí luego me detendré un poco en esta cuestión. Cuando entramos en la guerra de España, o la guerra de los 1000 días, hay diferentes claves que hacen que la balanza pues, caiga del lado del fascismo. Una de ellas es la participación activa de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini. Todos sabemos que había un pacto de no intervención de las potencias internacionales que evidentemente desde el fascismo no se cumple y que luego la ayuda
ayuda externa que pudiera tener el gobierno de España, y la República, pues bueno, evidentemente llega tarde y de manera pues escasa, ¿no? Para mantener la fuerza y el frente. Si no hubiera tenido esta participación nazi y fascista en la guerra de España, es probable que la historia hubiera sido de otra manera, pero ya eso pues nunca, evidentemente nunca lo comprobaremos. En este libro, en El País de la Desmemoria, como digo, voy relatando este proceso. Yo no sé si estamos viendo las imágenes, creo que no, yo al menos no las he visto, pero continúo con... Vale, ahora tenemos por ahí. Continuamos con marcando un poco el trabajo que hago y esta investigación, ¿no? de muchos años. Y una de las cuestiones que debemos tener clara cuando hablamos de memoria, lo que en este país conocemos como memoria histórica, es que hablamos de derechos humanos. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la podemos ver ahora en pantalla. Este es el marco desde el que trabajamos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de memoria histórica, sabéis que hay muchos que hablan de, bueno, que si es una cuestión de albiverita, que si odio, que si es pasado, que si no hay que revisar. Bueno, eso son solo habladurías, es decir, y en muchos casos interesadas, ¿no? Evidentemente, estas cuestiones hay que tomarlas sin equidistancia y bueno, teniendo claro eso, que estamos hablando de derechos humanos y en la serie de crímenes que se cometieron aquí, que son crímenes contra la humanidad y que la mayoría siguen sin resolver, son los mismos crímenes aquí que en cualquier lugar del planeta, y que se cometieron en su momento, siguieron cometiéndose y se siguen cometiendo hoy en las decenas de guerras activas que hay en el mundo. Las que conocemos más y las que conocemos menos. Ese tipo de asesinatos, de violaciones y sobre todo la desaparición forzada, por desgracia se siguen cometiendo. Esto es lo que ocurrió aquí, ¿no? Y cuando hablamos de memoria, hablamos de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, la pedagogía de estas cuestiones es esencial. Y como haciendo pedagogía de los derechos humanos, hacemos cultura de paz. Y en este caso, pues desde el ámbito periodístico, pasamos a la siguiente imagen. Desde el ámbito periodístico, pues tenemos pues esa obligación de fomentar y de hacer pedagogía de los derechos humanos. Si hubiera un marco ético del periodismo, esto sería uno de los pilares, ¿no? Y aquí pues no hay que tener, como decía, ni complejos al hablar de estos temas, ni falsas equidistancias. No se puede tener falsas equidistancias en estas cuestiones. Porque es una cuestión muchas veces que no se trata bien. Bueno, pues precisamente porque nunca nos han contado. Nunca nos han contado esta realidad histórica de lo que ocurrió en este país, ni en las escuelas, ni en los institutos, ni en las universidades, ¿no? Entonces, pues de ahí, de aquellos barros, pues estos logros, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen. Vemos aquí a Clara Campoamor, que, bueno, es lo que venía contando anteriormente, ¿no? De esa revolución, podemos decir de esa manera, revolución democrática que vive España en ese momento, en aquellos años 30, convulso en muchos casos, y que aquí esa convulsión a nivel internacional nos lleva a ser una de las democracias más avanzadas del mundo, ¿no? Y pasamos a la siguiente imagen. La participación de la mujer pues absolutamente recibe un impulso absolutamente enorme a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, y tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? de mujeres que dejaron su huella para siempre, ¿no? Para la historia. O esta imagen que es paradigmática, que es un ejemplo de aquel momento. No recuerdo ahora mismo el nombre, me vais a disculpar que no recuerdo el nombre de las 3 mujeres que están ahí. Si no recuerdo mal, 2 de ellas acabaron asesinadas por los fascistas, y bueno, esa imagen que veíamos anteriormente es icónica también, ¿no? Ese Viva el Feminismo, 1936, y ahí pues también ese legado de las mujeres pues hasta el día de hoy sigue vigente, y seguimos cada una de nuestra parcela apostando por ahí. No vemos que
los discursos de odio vuelven a fluir en el mundo, nunca se fueron, siempre han estado ahí. En España, además, tienen el anclaje con el pasado, lo tenemos aquí al lado. Hasta hace muy, muy poco estábamos en una dictadura y al dictador, a Franco, y al fascismo español nadie lo derrotó, murió en la cama. Por lo tanto, aquí este discurso de odio que en todo el mundo está emergiendo, vemos ejemplos en Estados Unidos, en Brasil, en Hungría, en Polonia, en Italia, vemos muchísimos sitios. Pues aquí también tiene este anclaje con el pasado que fue ayer. Y un pasado muy oscuro. Pasamos a la siguiente imagen, un pasado que vemos cómo en este caso ejemplificamos, ¿no?, este progreso que hubo en aquel momento en nombre de las mujeres y cómo pasamos de esa etapa de luz a esta oscuridad, ¿no?, del fascismo, a este adoctrinamiento. Pasamos de ese naciente feminismo, de esa al sumisa y devota de 40 años de nacionalcatolicismo. Seguro que pues, vosotras pues sabéis muchísimo más que yo, y lo habéis vivido mucho más en carne propia, ¿no? El fascismo tenía preparado pues un discurso para la mujer absolutamente claro y absolutamente restrictivo y que además queda muy bien marcado por una frase que aparecía en la revista Consigna, que era el aparato propagandístico de la sección femenina de Falange Española. Esta frase decía: el niño mirará el mundo, la niña mirará al hogar. Ese es el diseño que el fascismo tiene para las mujeres. Y vemos que esta misma estructura, este mismo pensamiento se repite a día de hoy. A los que se autoproclaman herederos del fascismo, por lo tanto nuevos fascistas, proclaman este mismo diseño para la mujer y también para colectivos pues, discriminados habitualmente, como pueden ser los colectivos LGTBI o los colectivos, los migrantes, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo se repite la misma estructura del mal y del discurso de hoy. Vamos pasando a la siguiente imagen y vemos cómo pasamos de esos discursos de odio, cómo pasamos ya a la violencia extrema, a la pedagogía del terror. Esta imagen es de 4 mujeres en Oropesa, si no me equivoco, en Toledo. Esta fue una imagen que publicó un semanario francés. Bueno, en la guerra de España hubo ese primer boom, podríamos decir, de los corresponsales de guerra, esa primera oportunidad de contar un poco en directo, entre comillas, lo que iba ocurriendo. Y esta imagen, pues, como digo, se publicó en un semanario francés. Y estas mujeres acabaron asesinadas y vemos ahí cómo están rapadas, por ser rojas, como se definía por extensión, ¿no?, a cualquier persona que estuviera coaligada, unida a un partido, sindicato o a unas ideas, ¿no?, simplemente, o por ser familiar, de que también ocurría. Aquí vemos cómo el fascismo no duda en aplicar el terror y la violencia extrema con una hazaña especial contra las mujeres. En las fosas comunes luego me detendré un poco en la cuestión de las fosas y la cuestión numérica, en números, qué ocurre ahí, qué ocurre en las fosas, cuántas hay, y si hay también en la otra parte, en la otra zona, qué ocurrió, ¿no? Como el 90% de las personas que están en fosas comunes, que están desaparecidas todavía a día de hoy, son hombres, bueno, a nivel, digamos, científico, como dicen mis compañeras y compañeros arqueólogos y antropólogos, son sujetos masculinos, en torno al 90%, una cuestión también, digamos, de la época, ¿no?, de quienes estaban al frente de sindicatos, de partidos, porque sí hubo una represión de carácter político e ideológico. Esto hay que tenerlo claro siempre. No se mataron entre hermanos que se peleaban, eso es falso. Es decir, podía haber en un momento dado un hermano en un frente de batalla y el otro enfrentado. Vale, podía ocurrir, ¿por qué no?, de manera casual. Pero esto fue una liquidación de carácter político, de carácter ideológico. Esto fue un genocidio lo que se practicó. Y contra las mujeres había una hazaña especial. Esta violencia era ejercida de una manera especial. Y se ejercía a través del señalamiento público, de la humillación pública, por supuesto, no solo el rapado de pelo, que era algo muy simbólico, el pelo como un elemento feminizador que se le corta para ahondar en esa humillación, sino, bueno, las torturas, las violaciones, en último caso, pues el asesinato y como sabemos también, pues muchos otros casos de las que quedaron vivas
muchas pues viudas o hijas de, o sea, personas que le habían matado a su padre, a sus hermanos, luego señaladas de por vida, ¿no? Como rojas sin poder tener acceso a trabajo, o, en fin, o tantísimas cuestiones, o teniendo que exiliarse, bien que exiliarse fuera del país o en ese exilio interior que eran dentro de las mismas regiones. En este caso, además, también hay que ahondar y hay que continuar con una represión que fue ejercida al principio contra las mujeres, que luego pues fue una extensión contra toda la sociedad, que es la cuestión de los bebés robados. El caso de la sustracción y el robo de menores de edad, ¿no? Que como sabemos, pues se inició prácticamente también desde el golpe, desde el 36. Ahí vemos, por ejemplo, este bebé. Hay que pensar si esas 4 mujeres las mataron, ¿qué ocurriría, no? Vale, eso es hacer simplemente un ejercicio de ficción, es decir, imaginar qué le pudiera ocurrir, pero tampoco quizás es improbable que acabara en manos de otra familia, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que sí ocurrió fue toda una estrategia de robo de bebés de recién nacidos que ocurrió primero contra las rojas y que luego se convirtió en pues en una empresa de compraventa de seres humanos, ¿no? Que como sabemos fue avanzó hasta incluso el final de la dictadura y que afecta a decenas de miles de personas que en un caso tremendo, enorme, que todavía nunca ha sido juzgado y que se sigue reclamando que haya una ley propia, ¿no? La ley de bebés robados, ¿no? Que se denomina desde las luchadoras por estas cuestiones. Como vemos, las cuestiones de los crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, las violaciones de derechos humanos en este país son muchísimas y la mayoría siguen vigentes, siguen sin haber sido reparadas. Pues pasamos a la siguiente imagen. Ahí vemos una imagen del exilio. Ahí vemos cómo hay decenas en esa foto ahí vemos tantísimas personas, ¿verdad? Una imagen que además hemos podido ver repetida en muchos casos de la historia, se nos pueden venir a la mente los Balcanes o tantísimas otras ahora, ¿no? O, por ejemplo, en marzo del año pasado pues fui en coche, ¿no? A cubrir aquel estallido de la guerra en Ucrania y bueno, fui a contar qué ocurría con las personas refugiadas, ¿no? Son imágenes que por desgracia pues se siguen repitiendo y como decía al principio también, no solo en esa guerra, sino en las decenas de guerras que siguen activas, que hay activas ahora mismo en el mundo, se siguen sucediendo imágenes como esta. De nuestro país se exiliaron, se fueron en torno a 500.000 de personas, ¿vale? Fueron los que salieron. Esto es la frontera con Francia y, bueno, como sabemos, salieron pues, a muchísimos sitios. Hubo personas que volvieron después, algunas engañadas, ¿no? Por el ya régimen fascista, que no iba a ocurrir nada. A muchas personas, por supuesto, que les ocurrió. Hay que tener en cuenta que del año 39, desde que termina la guerra de España hasta el 49, en una década, el fascismo español, el franquismo, el régimen dictatorial, asesina y ejecuta a unas 50.000 personas, ¿vale? Eso ya terminaba el conflicto bélico. Pues este es otro de los dramas, ¿no? El drama del exilio, de la retirada, que se le conoce también, ¿no? De personas que tienen que huir porque lo que les espera aquí, pues, como mínimo, la represión, la humillación y el señalamiento, y cuando no, en muchos casos, pues les podría haber esperado pues, la muerte y el asesinato. Pasamos a la siguiente imagen, que es una imagen también pues paradigmática de lo que ocurrió aquí. Es una imagen pues real, quizás algunos suene la desbandada. La desbandada es el mayor crimen de guerra del franquismo y es con imágenes como la que hemos visto anteriormente, esa huida de decenas de miles de refugiados. Esto ocurre también en el sur del país, a través de Málaga, y ocurre desde allí por una razón sencilla. El triángulo entre Huelva, Sevilla y Cádiz y una parte de Córdoba hasta el Valle de los Pedroches, toda esa zona, la parte occidental de Andalucía, ahí no hay guerra y hay una cifra de represión enorme, ¿vale? La represión ahí es brutal. En ese lugar hay que tener claro, cuando hablamos de desaparecidos, hablamos de civiles, personas civiles. No hay ningún ejército, no hay ningún enfrentamiento, no hay dos bandos. Hablamos de civiles que son secuestrados, algunos torturados, otras violadas y finalmente ejecutados
asesinados y tirados, arrojados en una fosa común. Bueno, pues en este caso, todas las personas que van huyendo de esa zona, Sevilla, Huelva y Cádiz, y la parte de Córdoba donde no hay guerra, que hay una cifra de desaparecidos, ojo, una cifra de desaparecidos mayor que la del terrorismo de Estado de las dictaduras de Argentina y Chile juntas, ¿vale? Ahí tenemos más de 30.000 desaparecidos, más que Argentina y Chile juntas. Pues todas estas personas que van huyendo de ahí, decenas de miles de personas, van quedando en Málaga, Málaga capital, que sigue en manos del gobierno de España, hasta febrero del 37, a inicios de este mes, se ha cumplido pues, el aniversario. A partir del 7 de febrero del 37 se empieza a bombardear, ya las tropas fascistas han rodeado la ciudad y empiezan primero a bombardear, lo que hacían en la toma de muchos pueblos y ciudades. Entonces la gente pues huye, la gente empieza a huir, ¿no? En esas caravanas que hemos visto allí y que hemos podido ver repetidas a lo largo de la historia también. La gente huye en la carretera costera hacia Almería. Almería es una de las últimas zonas de España en caer en manos fascistas, que sigue hasta el final en poder del gobierno de España. Y en esa carretera de la costa, que se le conocerá como la carretera de la muerte, estas personas que son civiles y que son en su mayoría mujeres con niñas, niños y personas mayores, porque bueno, los hombres pues están o bien muertos o bien han tenido que huir o precisamente avanzar hacia otras zonas para alinearse con el gobierno y con el ejército de la República. Pues esta marea de refugiadas, de personas, es atacada por tierra, mar y aire por tropas rebeldes del fascismo español, apoyadas por tropas del ejército italiano de Mussolini y también por la aviación nazi, por ejemplo, ¿no? Es decir, son atacadas por tierra, mar y aire por Franco, Hitler y Mussolini, provocando entre 5 y 10.000 muertes, ¿no? Hablamos, como digo, siempre de civiles. Ahí vemos estos barcos sublevados, estos barcos rebeldes de la Armada Española. Uno de ellos es el crucero Baleares, que como sabemos, un gobierno democrático de un partido teóricamente democrático que gobierna el ayuntamiento de la capital de este reino de España, ha repuesto el nombre de varias calles. Sabéis el caso de la calle Maestra Justa Freire, que ha sido retirada por el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, y le han puesto el nombre de un fascista, de un golpista, ¿no? O le han repuesto el nombre de tuerto, cojo y manco Millán Astray, ¿no? Un general golpista, creador o fundador de la Legión. Y otra de las calles que han repuesto es la del crucero Baleares. Le habían puesto barco Sinaya, un barco que se llevó a miles de refugiados españoles hasta Sudamérica, hasta Latinoamérica, y le han vuelto a poner el nombre de un barco de la muerte, un barco que asesinó a civiles. Ahí hablábamos antes de que no hay que tener ni complejos ni falsa equidistancia al hablar de memoria y al hablar de derechos humanos. Vemos como hay una parte de la sociedad española, incluso gobernando en el ayuntamiento de la capital de este país, que no tiene complejos en recuperar la memoria, ojo, golpista, porque es así, es una realidad histórica. No estoy poniendo adjetivos, sino contando lo que sucedió. Y ese barco, el crucero Baleares, provocó una masacre a población civil. Y eso es lo que ha repuesto el ayuntamiento y el alcalde de la ciudad de Madrid, para vergüenza continuada de este país. Por más que ellos puedan pensar que precisamente lo que se hace es un revisionismo, ellos no tienen ningún reparo en recuperar esta memoria. Como decía, es el mayor crimen de guerra del franquismo, del fascismo español. Ocurre antes que Guernica, por ejemplo, que es el más conocido, y con un número de muertos pues absolutamente mayor. Todo este tipo de bombardeos contra la población civil, de ataques, los cuento también en el libro, ahondo bastante más en este tema, porque además, como sabemos, la guerra de España sirvió precisamente para las tropas de Mussolini, sobre todo para las tropas nazis de campo de pruebas, de ensayo para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es lo que hicieron aquí. Bueno, pues pasamos a la siguiente imagen. Dentro de la violencia, del fascismo, que es poliédrica, uno de las claves que cuento en el libro también, es el uso de los derrotados como botín de guerra.
¿vale? Y se produce, bueno, desde el robo y el saqueo pueblo a pueblo hasta el uso de mano de obra esclava, ¿no? Vemos como quizás Duarte no usó directamente esclavos del franquismo en esta construcción, habría que sí se usaron, como sabemos, en la construcción del Valle de Cuelgamuros, y aquí vemos pues, una imagen icónica, ¿no? Como está la cruz de Cuelgamuros con este cartel debajo, ¿no? Pues bueno, cuento también no solo el uso de los derrotados como botín de guerra, sino también cómo se construyen las fortunas corruptas de muchos de la valga redundancia de las grandes fortunas de este país, ¿no? Empezando por Franco, que era corruptor y corrupto, hasta muchísimas, incluso de las empresas que hoy cotizan en el IBEX 35 que tuvieron su germen o su gran crecimiento durante la dictadura, ¿no? Y algunas de ellas incluso usando a trabajadores esclavos, ¿no? A mano de obra forzada y gratuita, por lo cual podemos hablar de esclavos del franquismo. Pasamos a la siguiente imagen, donde vemos precisamente una de las zonas donde se hicieron este tipo de trabajo. Aquí vemos decenas de trabajadores que eran presos políticos usados como mano de obra forzada y gratuita, por lo cual podemos definirlo como esclavos, ¿no? El régimen siguió humillando y pisoteando a las víctimas, a los derrotados, hasta el último día. Pasamos a la siguiente imagen, donde vamos a ver uno de los genocidas, como sabéis. Traigo aquí este rostro, que algunos sonarán, hay por desgracia, hay muchos rostros de la represión, de los golpistas, de los genocidas, desde Mola en el norte, hasta Blanco, evidentemente, y en el sur teníamos a este tipo, ¿no? A este fascista, a Queipo de Llano, que provocó pues, en Andalucía que hubiera más de 50.000 asesinados y desaparecidos, entre ellos pues, muchas personas anónimas, entre comillas, y entre ellos también, por ejemplo, personas muy conocidas como el padre de la patria andaluza, Blas Infante, ¿no? Que se supone que debe estar entre las víctimas enterradas en el cementerio de Sevilla. Bueno, pues como sabéis, este siniestro personaje, este genocida, este ex general, porque fue expulsado como todos los demás golpistas del ejército español, bueno, que ganaron la guerra y continuaron pues, esa ilegalidad fascista que convirtieron en este país en una dictadura. Este tipo pues, está enterrado un poco en la Basílica de la Macarena, ¿no? Un recinto eclesiástico, religioso, y bueno, ya ha tenido que ser un gobierno democrático el que exija la retirada de este entierro con honores. Pues pasamos a la siguiente imagen, para tampoco alargarme mucho y daros lugar a que preguntéis todo lo que queráis. Hemos visto después una imagen de la memoria, ¿no? Esto es bueno, si llegamos hasta hoy con lo que tenemos, con muchísimo por hacer, pero el movimiento de memoria de hoy es un movimiento que podríamos decir joven, es decir, que las asociaciones de memoria, tal como la conocemos hoy, son de este siglo. La primera intervención arqueológica con criterio arqueológico es del año 2000, aunque antes se abrieron muchas cosas, lo cuento todo en el libro, ¿no? con más detalle. Y por supuesto, la memoria que tenemos la traemos gracias a nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres. Pero el movimiento de memoria consiguió muchísimas cosas en estos años, ¿no? La sociedad civil, como siempre, ha sido la que ha tirado el carro, en muchos casos a contracorriente, y bueno, tenemos a día de hoy, pues, muy pocas fosas abiertas, porque la mayoría se han desaparecido, pero por otro lado, si lo miramos, se ha conseguido muchísimo, en muchos años. No hay que parar, por supuesto, hay que continuar sabiendo, como decía desde el principio, que esos son derechos humanos y que esto es cultura democrática de base, que como que en cualquier país hay que hacerlo. Entonces, el agradecimiento siempre eterno a las víctimas del franquismo en un país donde esta es una de las mayores vergüenzas que nunca nos quitaremos de encima. Las víctimas del franquismo han sostenido y han mantenido esta dignidad que nunca perdieron. Pasamos a la siguiente imagen y aquí vemos y nos paramos un poco en el mayor crimen de la médula espinal del movimiento de memoria. Lo primero que habría que sacar que son las cosas comunes. Decía antes que iba a comentar un poco el número, en qué números estamos. Pues bueno, en el Estado español hay en torno a 150.000 desaparecidos forzados por parte del fascismo español,
De la otra parte, en la retaguardia republicana, se produjeron en torno a 30.000 asesinatos fuera de contextos judiciales, que esas personas sí fueron recuperadas, sí fueron enterradas dignamente en el Valle de Cuelgamuros o en cada uno de los pueblos y ciudades. Podemos seguir viendo las tumbas de estas personas, ¿no? Enterradas dignamente. Pero las personas los civiles que fueron asesinados por manos de los golpistas, 150.000, la mayoría siguen siendo desaparecidos y siguen estando en fosas secretas que siembran este país de la desmemoria. Esta imagen es de Picorreja, en Andalucía, de estas 150.000 víctimas civiles desaparecidos, asesinados. En Andalucía tenemos un tercio, en torno a 50.000, ¿no? Ahí nos da una idea de la dimensión de la pedagogía del terror en esta zona que comentaba antes, de Huelva, Sevilla, Cádiz sobre todo, y también hasta Granada, ¿no? La zona de Granada donde tampoco hubo una guerra estrictamente dicha. Esta imagen es de Picorreja, de la fosa de Sevilla, que se acaba de cerrar, de terminar la excavación después de 3 años, que se han rescatado 1.786 víctimas, personas civiles asesinadas y arrojadas vilmente a la tierra. Como vemos aquí, una de las características que están, la mayoría de ellas, de las casi 1.800, la mayoría están enterradas boca abajo en el desprecio, ¿no? para estas víctimas. Pasamos a la siguiente, que es otra imagen también del terror. Está en Puerto Real, en Cádiz, vemos cómo se repite, ¿no? Un poco la escena, el terror vivo. Ahí vemos esta imagen de masacre contra la población civil. Esto es lo que repitió el fascismo español en muchos lugares. Y la pedagogía del terror es clarísima a través de los golpistas, y ellos mismos lo decían, ¿no? Había las propias proclamas de los golpistas ahondaban en esta necesidad de ensayo para la barbarie, ¿no? Y os voy a leer algunos de los pasajes que cuento aquí en el libro, que son citas textuales de los golpistas. Hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardía. Si vacilamos un momento y no procedemos con la máxima energía, no ganamos la partida. Todo aquel que ampare o oculte un sujeto comunista o del Frente Popular será pasado por las armas. Esto lo decía Emilio Mora, como sabéis, el director, ¿no? del golpe de Estado. ¿Qué decía Keiko? Que acabamos de verlo, por ejemplo, también os sonará esta proclama genocida. Decía: nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y a la vez a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berren y pataleen. Esto decía el genocida Keiko de Llano, ¿no? Animaba no solo al asesinato de cualquier persona por su ideología, sino también a la violación de mujeres, ¿no? Esto es un genocidio, pues, de libro. Pasamos a la siguiente imagen, donde vemos también más contexto y más imágenes de la fosa. Y yo no sé si me estoy quedando, creo que es sin batería en los auriculares. Y voy a continuar, voy a prepararlo por si me quedara sin batería ahora. Bueno, aquí vemos cómo las personas pues son arrojadas. Si nos pudiéramos detener un poco más en contaros cómo se determina que cuando se abre, sobre todo en un cementerio, si es una fosa del franquismo o no lo es, bueno, pues una de las primeras evidencias que te cuenta, la tierra te cuenta que estamos ante una fosa del franquismo, pues precisamente la disposición de los cuerpos, ¿no? La disposición anómala. Como vemos ahí en esta imagen, así no se entierra. Nosotros no enterramos así. Nuestra cultura mortuoria no es así. Ahí vemos cómo hay un montón de personas apiladas, tiradas una encima de otra, y vemos cómo esta persona que vemos aquí a la derecha de la fotografía, que era el sujeto número 60 en Puerto Real, pues vemos cómo está arrojado, ¿no? Encima de los demás. Bueno, esta posición de cuerpos superpuestos uno encima de otro, en conexión anatómica, posturas absolutamente inverosímiles y fuera de todo contexto del enterramiento pues, canónico, pues vemos, nos cuenta y nos canta que estamos ante una anomalía, ¿no? Ante un enterramiento que no es normal. Esta es la primera evidencia. Luego hay evidencia, como si vamos pasando a la siguiente imagen,
vemos como la persona que está ahí, que estaba enterrada y que está siendo rescatada de la tierra, tiene las manos juntas, las manos unidas, y eso es porque tenía una atadura, ¿no? Pues esa ligadura es un elemento que nos cuenta que hay ahí una muerte violenta. Esa persona, al asesinarla, iba con las manos atadas, ¿no? Pues ese es otro elemento de violencia. Pasamos a la siguiente imagen, donde vemos una fractura por proyectil, es un orificio de salida en un cráneo. Bueno, pues además de una mujer, y pues ahí es una evidencia absoluta. Esta mujer ha sido asesinada a balazos. No hay ningún otro tipo de interpretación. También podemos ver las fracturas en otras zonas del cuerpo, ¿no? Que quedan registradas pues, en los huesos. El perimortem en el momento de la y podemos saber si son por balística o son por golpe, ¿no? Eso se puede ver también perfectamente. Ahora, de contarse esto todo un poco. Yo no sé si me oís. Sí. ¿Me oís ahora? Sí, sí. Vale, es que efectivamente me quedé sin batería en los auriculares. Estos son los problemas del directo que hablábamos al principio. Los pongo a cargar y os cuento así, de viva voz. Vale, estamos por aquí. ¿Me oís bien, verdad? Sí, sí. Vale. Venga, pues en esta imagen, como decía, tenemos aquí una muestra pues, de muerte violenta, una perforación, y también podemos ver en los huesos, podemos ver si esa fractura también ha sido pues por un golpe, esa fractura perimortem en el momento de la muerte, ha sido por un golpe o ha sido por un balazo, que sería una fractura con minutos, ¿no? Es diferente. Bueno, pues esas son las evidencias de violencia, de muerte violenta. Esto es lo que nos va certificando que en esa tierra, en esa fosa, efectivamente pues, hay personas que han sido asesinadas. También, por ejemplo, la aparición de balística, ¿no? Ese es otro elemento clarísimo de una muerte violenta. Si aparecen balas asociadas a los cuerpos, que aparecen en muchos casos. Pues para ir terminando, pasamos a la siguiente imagen, de que todo esto que hemos ido comentando de la cuestión de derechos humanos, de cómo este país inicia un proceso democrático que nos convierte en una de las democracias más avanzadas del momento, esto rompe el discurso de los poderes fácticos, de las oligarquías, de quienes habían mandado siempre y seguían manteniendo este país casi como una estructura medieval, y quienes consiguen darle la vuelta a todo esto porque lo hacen por unas ideas, ¿no? Por unos ideales y por intentar conseguir un país mejor, ¿no? En definitiva. Bueno, pues aquí vemos como los golpistas, aunque vemos que el sello pone Ayuntamiento Republicano de Puerto Real, pero esto es porque los golpistas, en ese momento en Puerto Real no hay guerra, es otro pueblo más, Puerto Real, un pueblo de Cádiz, es otro pueblo más que cae desde el minuto 1 en manos del fascismo español, de los rebeldes, de los golpistas. Y en aquel momento pues ni siquiera les ha dado tiempo a cambiar el sello, ¿no? Esto es una comunicación que hace de una de las decenas, centenares de personas que asesinan en la bahía de Cádiz, como en muchísimos sitios. Este es una comunicación sobre una persona en concreto y aquí los golpistas, cuando terminan el expediente diciendo que a esta persona ya le han dado, la han pasado por las armas, como decían ellos, firman, y esto es una de las cosas que, bueno, pues curiosas, ¿no? En este caso, en este expediente, que pone al final ejecutado por su idea. Bueno, pues aquí está clarísimamente. Aquí los golpistas nos están contando lo que siempre han querido ocultar. Como sabemos, este proceso de ocultación en este país pues viene no solo, principalmente la desaparición de los cuerpos. Cuando tú una desaparición forzada consiste precisamente en eso. Por un lado, en que el terror y el dolor del familiar nunca acaban, porque esa familia nunca tiene un lugar donde ir a lo que quiera, a rezar, a llevar unas flores, a llorar, a lo que le dé la gana, a llorar y acompañar a nuestros muertos. Algo tan sencillo, tan básico como eso, ¿no? No lo tiene, esa familia no lo tiene, por lo tanto ese terror, esa tortura nunca acaba. Bueno, pero luego, si no hay cuerpo, no hay delito. Es decir, que la ocultación de los cuerpos también pone en duda que eso sea real o no. Un ejemplo, Picorreja.
se acaba de terminar. Los expedientes, las investigaciones al principio, se pensaba, y estaba más o menos certificado documentalmente, que habría 850 víctimas. Cuando la Sociedad de Ciencias Aranzadi, del grupo de arqueólogas y arqueólogos y antropólogos, mis compañeras y compañeros, han abierto la tierra y han sacado hasta el último cuerpo, no había 850, había 1786. Aquí vemos cómo la tierra tiene que hablar. La tierra habla y nunca engaña, nunca miente, nunca nos cuenta lo que una cosa diferente a lo que hay. Robarnos nuestra historia es lo que han hecho los fascistas con esta tarea de ocultación. Y en ejemplos como este, ejecutados por su idea, pues ahí está certificado y ellos mismos firman cuál era el objetivo, ¿no?, que tenían en esta aniquilación, en este genocidio contra el rival ideológico y político. En este caso, ¿cuáles son las herramientas para que todo esto se mantenga, ¿no? Lo que los historiadores también definen como franquismo sociológico, ¿no? Que vemos que cualquier persona hoy en día nos puede decir, bueno, pues eso es parte del pasado, o todos mataron igual, fue una guerra entre hermanos, o es que prácticamente esto es algo que tenía que ocurrir, ¿no? Nada de eso es así, la llamaríamos hoy fake news, ¿no? Noticias falsas, ¿no? Eso es la propia memoria que construye el franquismo, que nos llega hasta el día de hoy. Ni fue una guerra entre hermanos, ni fue algo que tenía que ocurrir porque sí, ni todos mataron igual. Falso, hemos visto antes, ni el número fue igual, ni en el diseño de la pedagogía del terror. Hemos visto los discursos de los fascistas. Nadie puede traer un discurso de hazaña diciendo lo que decía Mola o lo que decía Keipo, porque no existe. ¿Cómo pervive todo eso hasta el día de hoy? ¿Cómo pervive? Y cómo hay personas normales, no hablo de personas que sean fascistas o nazis, sino personas normales, y no hablo tampoco a un político de turno que a sabiendas esté sacando a la luz de nuevo la memoria del fascismo español. Hemos hablado antes de nombres de calles que están en la capital de este país. Eso es a sabiendas, eso eso es premeditado. ¿Cómo se mantiene todo esto? Porque oponerse a los derechos humanos, oponerse a la memoria, solo es posible desde dos vías. Bien desde la malicia, ahí vemos personas que sí saben lo que están haciendo, pero prefieren ponerle el nombre de una calle antes que a una maestra republicana, se lo ponen a un golpista, a un fascista. Ojo, ahí en otras naciones esto no sería posible, ¿no? De naciones democráticas del entorno europeo. No sería posible, sería ilegal incluso. Aquí sí lo hacen, con total impunidad. Ok, yo eso lo considero malicia, porque sabe lo que está haciendo. Entonces, ponerse a todo esto, a la memoria y los derechos humanos, son las posibilidades de la malicia o desde la ignorancia. Si hay algo que no conocemos, no me han enseñado cómo se arregla un motor de un coche, por lo tanto no tengo por qué saberlo, no tengo ni idea. A mí es algo que no se me escapa, ¿no? Bueno, he puesto un ejemplo muy, muy básico, pues con esto igual. A ninguno de nosotras y de nosotros nos han enseñado, ni en las escuelas, ni en los institutos, ni en las universidades, qué es lo que ocurrió aquí. No nos lo han enseñado realmente, porque si lo hubiéramos hecho como país, y si habéis visto la película Argentina 1985, la recomiendo, porque, bueno, hay una mezcla de orgullo por lo que hizo el pueblo argentino y también de rabia, porque posiblemente si lo hubiéramos hecho nosotros también, aunque fueron los años 80, también quizás seríamos un país un poco diferente. O también os recomiendo, por supuesto, la película documental Pico Reja, que participo también como un documentalista y que me parece que contamos y hacemos un relato también bastante certero de lo que es la desaparición forzada. Bueno, pues como decía, solo es posible oponerse a los derechos humanos y a la memoria desde la malicia o desde la ignorancia. Y los grandes pilares de la impunidad del franquismo para mí son dos. Uno, el pilar económico, que hemos hablado antes un poco también, ¿no? Y que los desgrano con más profundidad en el libro también. El pilar económico porque las grandes fortunas, muchas de ellas beben directamente y crecen de la etapa de la dictadura, ¿no? Del fascismo. Y algunas incluso con trabajo esclavo, usando a los derrotados como botín de guerra. Claro, abrir ese melón es muy complicado, porque siguen mandando los mismos. ¿Quién manda en el mundo realmente? El poder económico, ¿no? Bueno, entonces abrir ese melón es muy difícil. Ahí están los poderes fácticos que nos tapan todo, ¿no? Desde los archivos hasta que conozcamos nuestra historia.
¿Y cuál es el otro pilar de la impunidad del franquismo? Pues precisamente la educación, la desmemoria, el que no conozcamos bien nuestra historia. Y eso es un diseño de país, eso no es algo casual, ni anecdótico, ni que, vaya, no nos hemos dado cuenta, es no contarlo. No, esto es un diseño de país que viene de la etapa franquista. Ok, muy bien, ¿no? La dictadura, ¿qué iba a hacer? Pues contar su relato, perfecto. Y hacer suya la fiesta, por ejemplo, ¿no? Hay un libro magnífico que habla de la fiesta de Franco, cómo el franquismo se apodera de toda la fiesta. ¿Vale? Muy bien, toda dictadura se tiene que validar ante la gente, ¿no? De todas las maneras posibles, perfecto. Pero el fascismo, Franco murió en la cama en el 75, ha pasado ya muchos años. ¿Por qué se sigue sin contar bien? En las escuelas, en los institutos, en las universidades. Bueno, pues un diseño de país que seguimos arrastrando hasta hoy. Y esto nos lleva hasta que pues, personas normales, como decía anteriormente, sin saberlo bien, defiendan la memoria del fascismo. Pues, bueno, pero sí que dejarlo atrás, ¿por qué abrir heridas? Pero los familiares, ¿por qué tienen que buscar? Bueno, esto es terrible, ¿no? O que salgamos de nuestros centros educativos sin saber bien quién era Franco, qué era el franquismo, qué ocurrió aquí, cuántos desaparecidos tenemos. Bueno, si hacemos una traslación, ¿por qué no? A Alemania, sería como si nuestros estudiantes salieran sin saber muy bien quién era Hitler, ¿no? Y qué fue el Holocausto, ¿no? Esto es gravísimo. Y más en los tiempos que corren. Como sabéis, son tiempos de oscuridad, de crecimiento de los discursos de odio y los que tenemos que estar pues, en la lucha como vosotras y vosotros seguís haciendo de tantos años y que posiblemente vosotras lo sabéis mejor, posiblemente siga siendo la misma lucha, ¿no? Siempre, ¿no? Y aquí continuamos ya de lleno otra vez. Pues para ir terminando pasamos a esta última imagen que me parece que es bastante clara también, que es una frase de Desmond Tutu, que era un clérigo sudafricano, que fue el premio Nobel de la Paz, el luchador contra la apartheid, y que dijo esta frase que me parece que es absolutamente clarísima, ¿no? Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Bueno, pues esto lo podemos trasladar a todos los contextos de violencia, ¿no? También en el caso del Estado español. Si aquí eres neutral, en una situación clarísima de injusticia, como es la que viven las víctimas del franquismo, pues estás tomando parte del opresor. Si a una calle de Madrid le quitas el nombre de una maestra Justa Freire, y se la pones a un golpista, a un criminal de guerra, has elegido el lugar, ¿no? Y como decía la propia, el lugar bueno de la historia, ¿no? Que creo que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Como digo, en este país, dentro de las anomalías que tenemos, es que prácticamente no tenemos una derecha, sino que tenemos una extrema derecha, ya de por sí, ¿no? Y luego están los ultras, ¿no? Que además sigue anclada en ese pasado, y es necesario que nos convirtamos en una nación democrática en todos los aspectos. En otros países, y voy a aterrizar de nuevo otra vez en Alemania, no ocurre esto, ¿no? No imaginaríamos a Angela Merkel, por ejemplo, que era presidenta hasta hace muy poco, no la imaginaríamos pues, asociándose lo más mínimo al régimen nazi, ¿no? Lo más mínimo. Sin embargo, pues vemos como aquí sí lo hacen con total impunidad en más de una ocasión, ¿no? Y esto es gravísimo a nivel democrático. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es continuar haciendo esta pedagogía de los derechos humanos, pedagogía de la memoria. Si lo hubiéramos hecho en su momento, pues ni mi libro debería existir, porque ya deberían haberlo contado en las escuelas, las fosas deberían estar todas abiertas, todas las personas enterradas dignamente, todas las heridas cerradas en su... hasta el mayor punto que podamos. Tendríamos que haber hecho verdad, justicia, reparación como garantía de no repetición, pero sin embargo, más de 80 años después de iniciados estos crímenes contra la humanidad, seguimos luchando, ¿no? Por dar por hacer memoria colectiva. Y así que, bueno, yo termino con esto, ¿no? Pasamos la última imagen que sale un poco en mis redes sociales y termino, bueno, quedando en vuestras manos para la pregunta que queráis hacer sobre el libro, sobre mi trabajo, sobre la fosa y la película Picorreja, sobre lo que queráis. Y, por supuesto, pues reiterando el agradecimiento enorme y el placer que para mí está contar vosotros y vosotros. Es un honor y además, como digo, agradecimiento por toda la lucha que lleváis durante tantos años que seguís haciendo como un ejemplo. Y en este caso también con la memoria, ¿no? La memoria
que sigamos haciéndola porque es una deuda con quienes ya se fueron y es una necesidad en el presente y una obligación con las generaciones futuras. Así que yo me quedo en vuestras manos y muchísimas gracias de corazón y por la invitación, y aquí estaré cada vez que queráis. Y quedo en vuestras manos para preguntas. Bien, antes de darle paso a Chon, te voy a hacer una pregunta. Yo, antes de que me mate Chon, vamos a ver, hablaste de la película Europa, digo, Argentina, y después dijiste un documental. ¿Me puedes decir el título, por favor? Pico Reja. Pico Reja, vale, gracias. Vale, ahí está ahora mismo en una plataforma de streaming que es Filming, ahí se puede ver. Y luego estamos haciendo, pues estamos yendo a muchísimos sitios con la película, ¿vale? Sé que aquí, bueno, colectivo, lo que sea, que esté interesado también en tenerla, pues también podemos estar en contacto y podemos hacerlo, por supuesto, aparte de las presentaciones de los libros. Sí, es que ya hicimos una con la película de Argentina, lo hicimos también aquí a través de, la reprodujimos aquí. Antes de que Chon me mate, adelante, Chon. Bueno, no, ya sabes que yo no suelo matar. Ya lo sé. Bueno, en principio darte las gracias por haber aceptado venir. Todos los elogios que nos das son los que te revertimos a ti, porque un hombre joven, comprometido como tú, es escaso en este momento en el panorama español. Ya no tan joven, ya no tan joven. Decirte que efectivamente yo empecé el libro por la fotografía. O sea, a mí me parecía que Capa y el niño tapándose y luego lo que nos cuentas de esa cabeza que rebota encima de él, pobrecito niño, esa siempre le ha quedado. Y decirte también que te has dejado un poder importante que está siempre detrás de todo esto, y es el poder, aparte del poder económico y el político y el militar y tal, hablamos de la ley que nos revoca todo, que estamos con el ejemplo del que te hizo el mismo prólogo, o sea, el juez Garzón, un hombre valiente y como él hay, pues algunos, pocos, pero algunos hay. Y están fuera la mayoría de la judicatura, porque ha sido imposible modificarla. Pero nada, yo no quiero quitar la importancia que tiene esto y quiero que mis compañeros hablen. Todos los que están aquí, los que estamos aquí, tenemos vivencias que hemos vivido. Yo nací después de la guerra, pero yo he vivido hasta el año 50 y tanto a mi padre con un carburo buscando a su hermano y a sus sobrinos en las tapias de los cementerios de Madrid. San Justo, la Almudena, y no los encontró. Entonces yo no quiero quitar el tiempo a mis compañeros, que son todos herederos de esas vivencias. Así que volverte a decir que muchísimas gracias y que continúes. Y que, vamos, que te cojo la palabra y vas a volver a Madrid, eso lo tengo claro. Nada más. Muchísimas gracias. A ti. A ver, Santiago Tornero ha puesto en el chat, queda bien claro la misión del fascismo, eliminar la disidencia. De aquellos polvos, estos lodos, que se dice. Bien, alguien, si quieres comentar algo a Chon, mientras no levanta la mano o lo que sea, pues sí, es muy escribida. Tiene toda la razón, por supuesto, y ese era el objetivo, acabar con los disidentes, que son en tantos casos y sigue siendo hoy, ¿no? Con cualquier persona que se salga del redil de lo que piensan que debe ser esa España de bien, o como decían hace un par de días, las buenas personas, decían, o algo así, ¿no? Bueno, que salga un poquito de ahí, ya no merece ser considerado como español de bien, ¿no? O sea, que seguimos no tan lejos de aquello. Realmente, por supuesto, lejos de la represión total y absoluta que hubo, que nos dejó como uno de los países con más desaparecidos en fosas comunes, ¿no? Por supuesto. Pero a nivel de ideológico y de mala uva, podría decir, pues no estamos quizás tan lejos, ¿no? En algunos aspectos. Maite. Hola, mira, pues quería saludaros. Es la primera vez que entro en la charla de vuestra plataforma. De verdad, daros las gracias, que sois muy grandes, sois unos luchadores. Darle las gracias también a Juan Miguel, que sigo su trabajo. Y nada, yo soy profesora de secundaria, estoy en Huelva. Entonces, bueno, Juan Miguel, pues te imaginarás que estando aquí, no ser memorialista sería siendo profesora de historia. Pues llevo 20 años trabajando la memoria.
el año pasado los llevé a Picorreja, a los niños de bachillerato. Todavía hoy, cuando les digo que aquí había campos de concentración, les hablo de las fosas comunes, no se lo creen, porque dicen en sus casas que no es cierto, y por eso los llevé el año pasado a Picorreja. Pero vamos, que la intervención solamente era para agradeceroslo, para felicitaros, y que aquí estamos y que hay ya grupos de docentes que estamos trabajando en memoria y estamos haciendo jornadas. Y nada, poquito a poco, pero yo de verdad que soy muy optimista, yo veo ya a mis niños cómo hablan tranquilamente de fascismo, cómo hablan, y nada, y estoy muy orgullosa de vuestro trabajo. Y me gustaría conseguir las imágenes precisamente para apoyar las clases. Entonces, si quieres te paso por el chat el correo electrónico, ¿vale? Y que hay gente joven, que la frase de lo de ¿por qué fuisteis somos? Es verdad, que la charla la está oyendo mi hijo, que tiene 30, 34 años y le ha encantado, y mis alumnos están muy, muy, muy mentalizados. Y mis alumnas y, en fin, que agradeceroslo. Os paso el correo electrónico, ¿vale? A ver si me podéis mandar las imágenes. Juan Miguel, muchas gracias, que sigo tu trabajo. Muchísimas gracias, Maite, y además, bueno, no solo por seguir lo que hacemos, sino por tu trabajo también, que es muy importante, bueno, profesoras como tú que estén comprometidas y que además durante tantos años, pues estoy seguro también que habéis ido a contracorriente y que habéis tenido no pocos problemas dentro de los propios claustros, ya lo hablamos con los padres, y hay que agradecer a todas las personas que habéis estado desde dentro, en esa parte tan esencial que yo decía antes, ese pilar de la impunidad del franquismo, que es el desconocimiento, la desmemoria, bueno, habernos contado mal a sabiendas nuestra historia. Bueno, gracias a profesoras como tú se ha ido rompiendo esos pequeños muros, hemos ido haciendo grietas, ¿no? También en esa parte. Decía Carlos El Lepoy, una de las personas más recordadas, ¿no? Carly, él nos decía que el muro de la impunidad del franquismo es enorme, es un muro enorme, pero cada uno de nosotros con nuestras acciones cotidianas, con lo que estamos haciendo hoy, contándole a nuestros hijos, con todo, vamos haciendo pequeñas grietas, hasta que consigamos derrumbar ese muro, que lo derribaremos, ¿no? Decía Cali, yo estoy seguro que tenía toda la razón. Entonces, desde aquí, en tu nombre, Maite, y de todas las profesoras y profesores que habéis estado ahí al pie del cañón, nunca mejor dicho, y haciendo, ojo, adoctrinamiento en derechos humanos, fíjate qué cosa más, ¿no? más loca y más mala, contando derechos humanos a gente joven que tienen el derecho a conocer nuestra historia, que es algo que nos han robado a nosotros, a generaciones, y gracias a vosotras la habéis estado consiguiendo, ¿no? Por lo tanto, desde aquí, pues, daros un agradecimiento enorme. Yo tengo la suerte de ir a institutos también, cuando me llaman, siempre de la mano de profesoras o profesores que tengan esta iniciativa. Les voy aquí a contar mi trabajo, voy a presentar el libro, o bien la película documental Picorreja, y la reacción de las alumnas y alumnos siempre es maravillosa. Siempre. Es muy difícil que salga alguien con a lo mejor alguien que lo vive en casa, le cuentan cosas muy extremas, a lo mejor saltan una pregunta, tal, pero por ejemplo en el último que estuvimos, que ha sido hace poco, hace días, en La Algaba, en un pueblo de Sevilla, las alumnas y alumnos acabaron aplaudiendo las dos sesiones, que fueron dos institutos, acabaron aplaudiendo desde que se iniciaron los créditos de la película, al final de la película. Y eso es algo espontáneo. Eso es algo que hemos traído a Cecilio claro. A hablar, estuvo Concha, ¿sabes? Que lo estamos trabajando, la verdad que estoy muy orgullosa. Eso es, por lo tanto, pues ahí vemos con la gente joven, vemos que el problema no es innato, que está en nuestro ADN de españolitas y españolitos porque nos lo han inculcado. Pero en cuanto mostramos y quitamos esa venda, vemos que esa ignorancia que yo decía antes, la malicia, la ignorancia, vemos que la gente normal, cuando dejamos de ser ignorantes y conocemos estos temas, claro que actuamos a favor de los derechos humanos, ¿no? De una manera general. Decían estos días atrás el secretario de Estado de Memoria, por ejemplo, en la fosa de Picorreja el otro día, que el año que viene o sea, que ya están, no sé si elaborando o han publicado un decreto para que entre todo esto que estamos hablando en el currículum educativo de una manera pues oficial, ¿no? Y que no, estoy expectante. Que no esté pues al libre albedrío del profesor o profesora de turno que quiera o no ponerlo, ¿no? Sino que sea parte del currículum y lo estudiemos como cualquier otra nación democrática, ¿no? Así que muchísimas gracias a profesoras que habéis hecho esto durante tantos años. El aplauso enorme porque
sois esenciales, seguís siéndolas y esa parte de la memoria que seguimos manteniendo en este país. Muchas gracias a la plataforma, ¿eh? A ti. A ti por estar aquí. Juan García. Abre el micro, por favor. Activar audio, ¿se me oye? Y ahora sí. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues nada, agradecer al ponente su brillante explicación de su libro y bien, un poco recordar lo que, de todas formas, por nuestra parte, voy a tratar de ser breve. Pues vanagloriarnos porque al menos en el tiempo que llevo asistiendo yo a las conferencias, hoy hemos batido récord. Hemos asistido 35 personas, lo cual personalmente me congratula y esto da ánimos para que sigamos progresando y, en fin, que los ponentes pues sigan viniendo, que en fin, nosotros se lo agradecemos. Siempre se aprende no algo, sino mucho y nada más. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Juan, de corazón. Nada. Y me alegro muchísimo y estaré, como he comentado, vía videoconferencia o presencial en cuanto me lo pidáis, eso por supuesto. Arturo Manuel. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu información, Juan Miguel. Te quería preguntar una cosa. El documental de Pico Reja va referente a todos los represaliados que les hicieron trabajar, trabajos forzados, que les tocó tanto como la Cruz de los Caídos, como hacer todos los embalses o parte de los embalses, que estuvieron en campos de concentración, arreglando carreteras. ¿Se refiere a eso? Sí, el documental, la película documental Pico Reja gira sobre la fosa común del cementerio de Sevilla que tiene el mismo nombre, que se llama Pico Reja, que justo esta misma semana se ha hecho ya el cierre simbólico de la fosa. Han sido 3 años de trabajo desde el equipo de Aranzadi, 3 años de trabajo en la fosa y se han acabado rescatando 1.786 víctimas. La película va sobre la historia que hay en esta fosa y alrededor de la fosa, ¿vale? Pero está hecho desde un punto de vista, digamos, pues más universal, en el sentido de contar no solo el drama, la tragedia que hay en esta fosa, sino a través de esta fosa y de los familiares, de las víctimas que hablan ahí, que cuentan, contar el drama de la desaparición forzada y cómo es un drama pues universal y que lo entienda una persona que vea la película, la entienda una persona igual en Leganés o en Buenos Aires, que la entienda igual, ¿vale? Por eso esta película, pues, por ejemplo, ha recibido reconocimientos y premios en muchísimos festivales y ha estado desde el Festival de Buenos Aires, que a nivel internacional y a nivel de documentales es de los más potentes, los más grandes que hay en el mundo. Se estrenó en Múnich a nivel europeo, ha recibido premios pues, en Ecuador, en Rumanía, en muchísimos sitios y creo que lleva, no sé decir ahora mismo el número de premios y reconocimiento que lleva, pero varias decenas de premios y bueno, y a nivel del Estado español también ha estado en muchísimos sitios y seguimos, ¿no? Seguimos estando ahí. Y al final, pues bueno, ha sido un trabajo dirigido por Remedios Malvares y Arturo Andújar, y que me parece que lo hemos hecho con esa parte de sensibilidad y de, bueno, un poco de distancia, no querer entrar en esa tragedia de los familiares a nivel, digamos, lacrimógeno y tal, no hace falta, pues la propia fosa en sí misma ya está contando lo que hay. Y además con una parte también de cultura, que al final era lo que apelaba también la República, ¿no? De darle al pueblo español cultura, educación, trabajo, tener acceso a todo. Esa parte también que confluye en la película, o sea, a través de la canción original, se titula Nana a medias, que está pues escrita por Antonio Manuel, y realizada por el músico Javier Preto y cantada por Rocío Márquez, ¿no? La voz de Rocío Márquez. Yo os animo también a que busquéis la canción Nana a medias, Rocío Márquez,
y bueno, por ejemplo, ha sido premiada como mejor canción original en los premios del cine andaluz, ¿no? Esta película, como digo, va sobre la fosa de Picorreja, pero cuenta el drama de la desaparición forzada. Y bueno, como digo, estamos llegando a muchísimos sitios y eso es una suerte, porque abrimos esas puertas, ¿no? de estas cuestiones y conseguimos o intentamos conseguir que la memoria sea sinónimo de esperanza. Muchas gracias. A ver, Antonio Díaz de la Fuente pone en el chat: me da la impresión de que este olvido o falseamiento de la historia reciente ha sido intencionado de parte de todos los que en los más de 40 años de democracia han gobernado. Manuel Colinas. Hola, bueno, gracias de nuevo, Juan Miguel, por ese trabajo tan enorme que has hecho. Hay una cosa que me llama la atención y es estas dictaduras fascistas, ese afán por los bebés robados. Aquí hemos tenido en este mismo espacio, en esta videoconferencia, a Soledad Luque, que es una de la fundadora de la Asociación de Todos los Niños Robados Son También Mis Niños. Y dices en el libro: las zarpas del franquismo robaron bebés y el atado y bien atado ha salpicado de obstáculos la investigación de los casos que llegan a los juzgados españoles. Las acusaciones suelen acabar sobreseídas o los delitos considerados como prescritos. En 2011 había unas 1.500 denuncias presentadas, según datos de la Fiscalía. Pero según la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, citaba en cambio unas 4.000. Pero es que el 80% de las que se presentaron fueron archivadas. Este tema que también se repite en Argentina, en Chile, etcétera, robar esos bebés, sacarlos de sus familias, es algo que en una mente no cabe, no entra la razón, ¿no? Quizás tú nos puedas explicar algo sobre este tema. Sí, pues tengo la suerte de conocer a Soledad Luque y otras muchas mujeres luchadoras, Pilar Navarro y otras más, que están en este caso de los bebés robados, ¿no? En esta sustracción de menores de edad. Y es un caso, la verdad, que absolutamente pues, llamativo, no solo por el número de decenas de miles de personas a las que le ha sido robada su identidad y que la mayoría, absolutamente mayoría de los casos, siguen viviendo una vida que no es la que, bueno, les hubiera correspondido porque se les fue robado a sus madres. Y esto parte de las teorías eugenésicas de aquel psiquiatra filonazi, Antonio Vallejo Nájera, que comienza con aquella historia de extirpar el gen rojo a las mujeres para que no se le no contagiara a sus niñas y niños, ¿no? Y parte a partir de ahí, nace a partir de ahí, de esa represión poliédrica contra las mujeres, y se convierte al final en una empresa de compraventa, en la que hemos visto cómo había toda una estructura en la que se podían conseguir niños. Era así de sencillo, así de fácil. Si tú querías comprar un niño, lo podías comprar. Y esto, o sea, Soledad, Sol Luque, Soledad y Pilar Navarro y otras muchas mujeres que están ahí al pie de esta batalla, porque además son madres de bebés robados, podrían confirmar cómo esto llega bastante más allá del final de la dictadura. Es decir, que esto es una empresa que continúa facturando, por decirlo así, ¿no? Hablo de una empresa a nivel ficticio, ¿no? Evidentemente no había ninguna empresa que lo hiciera, pero había todo un sistema, toda una estructura. Vemos cómo ha habido casos de... Recuerdo una monja que fue a juicios o no sé cuántas y acabó falleciendo en misteriosa... Tenía una edad, ¿vale? Muy mayor, pero falleció. O el doctor Vela, creo que era, también estuvo en un juicio, se confirmó que había participado en estos casos y también pasó con total impunidad. Y es muy curioso, a mí me resulta muy curioso cómo en estos casos ese velo que tapa e impide todo, en este caso es incluso más sangrante porque estamos hablando del robo de bebés, o sea, que es algo que no entra en una mente medio cuerda, ¿no? ¿Cómo puede concebirse algo así, ¿no? Pero además, ¿cómo no
no consiguen romper ese vía judicial, pero incluso política, ¿no? En algunos casos, como vemos que siguen luchando. Creo que ha estado, no sé si han sido 2 veces en trámite en el Congreso la ley de bebés robados, y ahí sigue. Ojalá esta vez sea la definitiva y se apruebe, pero vemos cómo nos rompe, ¿no? Yo no sé si elucubrando un poco, pensando un poco, no sé si me equivoco, me extralimito o no, pero bueno, sobre todo durante la dictadura, ¿quién compraba a los bebés, no? ¿Quién podía comprar un bebé? Pues eso costaría un dinero, ¿no? ¿Quién lo compraría? Pues las clases pudientes, ¿no? ¿Entiendes? Un jornalero o una jornalera no podía comprar un bebé, a duras penas podía mantenerse. Entonces quizás estamos yendo a esa misma barrera de la impunidad, la de que fueron estas clases pudientes y las clases poderosas quienes ejercían este latrocinio, este robo de vidas, y quienes impiden hoy, ¿no? Que se investigue, que se juzgue, y que estas mujeres como Soledad Luque, Pilar Navarro y otras muchas lleguen a conocer qué es lo que ocurrió, ¿no? Con sus niñas y niños en este caso. A ver, Juan Manuel Lozano Fernández puso en el chat, pone, bueno, le contesta a Antonio, le dice, das en el clavo, Antonio, y pone, y además las monjitas se encargaban de robar los bebés. La jerarquía de la Iglesia Católica Española siempre apoyó el fascismo. A ver si alguien más se decide levantar la mano. Prometo no cortársela a nadie. Entonces, el que quiera intervenir, que levante la mano. Sí, un momento. ¿Puedo? No has levantado la mano, pero puedes, a ver. Bueno, nada, como nadie la levanta, nadie dice nada, digo, bueno, es que se ha olvidado desearle al compañero Juan Miguel mucho esto con su libro, que ve muchos. Y otra cosa más quería decir, pero estaba distraído y se me ha olvidado. Y que creo que lo que quería decir, más o menos, y si se me ocurre luego entro y os lo digo. Gracias, muy amable. Pero vamos, desearle al compañero Juan Miguel Vaquero mucho éxito y gracias por su buen hacer, insisto. Gracias. Pues muchísimas gracias, Juan, tocayo. Y seguiremos. El libro, la verdad es que está teniendo bastante aceptación, está llegando a muchos sitios y bueno, como he comentado, lo tenéis pues a disposición en cualquier librería y muchísimas gracias por esos buenos deseos. Y seguiremos ahí en la lucha, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Sí, 2 preguntas simplemente. Una, que me resultó muy curioso. Has omitido nombre y apellidos de culpables. ¿Hay algún motivo especial? Porque el crucero Baleares, bien sabido, es que el tío abuelo era tío abuelo, el que mandaba y el que bombardeó era tío abuelo de Espinosa de los Monteros. Has omitido el nombre de Millán Astray, Vista Torto, Manco y Cojo. Has omitido el nombre de López Mora, General Aranda, o sea, criminales. Eso por un lado. ¿Hay alguna causa especial? ¿Hay una motivación especial al omitir estos nombres que se conocen? Y tú aquí en la videoconferencia has hecho una referencia por encima así muy... Y la otra es eso, la de los niños robados. Es que es muy duro que una familia de bien adopte de un convento una criatura. Porque si la criatura cuando fallecen y le dejan una heredad va a encontrarse en una partida de nacimiento el apellido Expósito o el apellido Cordero de Dios, es un poco duro, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, yo creo que en esta segunda cuestión creo que entonces coincidimos en que, bueno, evidentemente quien podía comprar una vida humana pues no iba a ser la clase obrera y quizás de ahí, ¿no? De ahí viene esa falta de justicia con este caso. Y en cuanto a los nombres, no tengo ningún reparo. Sí dije Tuerto, Cojo y Manco, Millán Astray. Creo que en Millán Astray sí que han nombrado un par de veces al menos. En los otros no, pero bueno, nombrábamos la Franco, Keiko, no tengo, y en el libro van sobradamente puestos. Es más, no tengo ningún reparo en nombrarlo y está absolutamente, bueno, confirmado, contrastado. Cuando empecé con todo esto hace muchos años, uno de los historiadores con los que más amistad tengo es Francisco Espinosa Maestre, que es de Villafranca de los Barros, de Badajoz, de extremeño,
está afincado aquí en Sevilla, en el barrio del Pumarejo, en la Sevilla Roja, y él me mandó uno de sus libros que cuando él empezó, que lo intentaron denunciar, lo intentaron amedrentar ese libro, el que contó varios casos que había vivido, es Matar al mensajero, se titula. Bueno, evidentemente podemos contar estos casos, ¿no? Ocurrió también un caso muy mediático con uno de los que participó en el juzgado que hizo esas faltas de juicio a Miguel Hernández. Os acordaréis cuando salió, intentaron omitirlo a través de la Universidad de... creo que fue el hijo de este tipo, de este franquista, pidió el derecho al olvido, no sé cuánto, y le dijeron que no, parte de la historia. No tengo ningún problema en mencionarlo. Como digo, de hecho, en el libro pues, hay un repaso de todos esos nombres, con pelos y señales, y sí voy a comentar, para incidir un poco más en esto, que en todos los años que llevo de ejercicio periodístico, que ya son unos cuantos, vamos sumando, los años pasan muy rápido, solo he tenido una amenaza de denuncia, que en este caso fue de la familia de Keiko. Y fue cuando en el diario.es, yo me llevé varios años investigando las fundaciones fascistas, que cuando nadie quería hablar de ese tema, porque había gente que decía que era darle visibilidad, tal, yo entendía que esto era una anomalía absoluta, que en Alemania no podría haber una fundación Hitler o una fundación Goebbels, y aquí teníamos fundaciones fascistas de todo pelaje. Pues luego entré con el tema del material económico de estas fundaciones, cómo funcionaban, qué había detrás, y ahí pues sí le dolió un poco más, ¿no? Cuando entramos en el aspecto económico. Una de las que conté es de la Fundación Pro Infancia Keiko de Llano, y conté qué es lo que habían hecho. Es decir, que yo no estaba inventando nada, sino con los papeles que ellos tenían, que me costó mucho tiempo conseguirlos. Fueron 3 años de investigación. El gobierno anterior de Mariano Rajoy, por lo que fuera, no nos facilitaba esa información, y recibimos un burofax de la familia Keiko amenazando con denuncias por injurias, calumnias y no sé cuánto más al director del diario.es, Ignacio Polar, la directora del diario.es en Andalucía, Lucrecia Evia, y a mí como autor de los reportajes y de las investigaciones. Evidentemente, la contestación que le hicimos fue documentando que toda la información económica que contábamos estaba ahí, y en la información oficial, que la habíamos conseguido, y la información histórica, llamándolos genocidas, golpistas y tal, como dice otro historiador reconocido, José María García Márquez, no son calificativos sino aseveraciones históricas, ¿no? Bueno, pues esta denuncia evidentemente no fue adelante, y lo único que intentaban pues era en este caso amedrentar, ¿no? Es decir, que no tenemos ningún problema, y de hecho siempre en el ejercicio periodístico, siempre que tengamos contrastado, podemos nombrar con nombre y apellido sin ningún tipo de problema. Y si en algún momento no he dicho, pues ha sido algún nombre, ha sido algo pues, casual, como digo, y del momento, y de un poco intentar también contar todas las cuestiones que hay detrás del libro. Pero no tenemos... ya llegado a este punto, bueno, sabe, compañero Freitas, que una vez que entran en estas cuestiones hay que ir con todas, y por supuesto señalar a los verdugos, a los victimarios, es una de las cuestiones que está también pendiente de hacer en este país. No solo contar quiénes fueron las víctimas, sino también quiénes fueron sus verdugos, ¿no? Por lo tanto, me parece muy acertada esa puntualización que has hecho, porque es absolutamente necesario no solo poner nombre y apellido a las víctimas, sino también a los victimarios. Gracias, Juan Miguel. Bueno, antes de darle paso a Arturo, voy a leer que puso Santiago Tornero. Bueno, Santiago Tornero es un compañero, o sea, bueno, es un compañero que tiene asistido muchas, tiene problemas con el audio, entonces por eso él no puede levantar la mano e intervenir, ¿vale? Entonces pone, efectivamente, la mordaza ha seguido sobre el pueblo para impedir conocer la historia. Arturo González. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha? Que tengo poca banda aquí Sí. en la aldea. ¿Sí? Sí, se te escucha bien. Vale, gracias. Bueno, primero, lógicamente, agradecerle y darle un abrazo muy grande al ponente, a Juan Miguel, porque el trabajo que hace asociaciones de memoria histórica e investigadores como él va a ser impagable por el pueblo español y por todos los ciudadanos que hemos tenido familiares asesinados o represaliados. Va a ser impagable por generaciones, ¿no? Por lo tanto, un abrazo de corazón, porque es una dedicación que jamás imaginábamos que iba a poder salir adelante. Y por este tema de que imaginábamos que jamás iba a poder salir adelante, es cuando me hago la pregunta, ¿y qué opina él? ¿Por qué todo esto, desde hace 40 años, no está banderándolo precisamente
los perjudicados realmente, que fueron la gente de izquierdas, cómo la izquierda institucional, desde el momento uno de la muerte de Franco, empezó a pactar una especie de transición democrática. Primero era una ruptura con el franquismo, después se rebajó y fue una reforma dirigida por la CIA y por Alemania, y por lo tanto al final se acabó cantando la canción Libertad, libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda lo habrá, y acabó asumiéndola hasta la izquierda, ¿no? Ya vemos ahí la platajunta, o sea, primero la Junta Democrática, después la Plataforma Democrática, cómo acabaron diciendo de que, bueno, no marear mucho la perdiz, no vaya a ser que haya levantamientos militares otra vez y tal. Y todos acabamos un poco mosqueados porque efectivamente pasaban los años y la izquierda no era la que luchaba por el tema de la memoria histórica, exigía los asesinatos de lesa humanidad con la potencia que debía de ser, dejaba abandonados a jueces como a Garzón, etcétera, etcétera, cosas así. Y me sigo preguntando a día de hoy dónde está la izquierda democrática verdadera, antifascista, implicada, se supondría, en este tema, dónde está ahora mismo trabajando el tema políticamente y no dejándoslo a vosotros con la buena voluntad que tenéis, a la ciudadanía en general, a los periodistas de buena fe. Hay un problema grave en este país político, hay un problema grave político y creo que es la gran asignatura que tenemos, exigir a la izquierda política, democrática, antifascista, que esto es lo que tenía que estar haciendo ella. Y sacarle los colores. Por lo tanto, creo que ahí está el mayor problema de asumir el franquismo sin Franco, que todavía continúa, sin desmantelar el aparato del Estado intacto, todavía tanto policías como jueces, como los servicios secretos siguen siendo los franquistas en este momento. ¿Cómo es posible que no se haya desmantelado el aparato del Estado franquista a 40 años vista después de la muerte del dictador? Es algo inconcebible y es una responsabilidad de la izquierda. Por eso te pregunto, ¿qué opinas de la izquierda sobre este tema? Sí, bueno, muchísimas gracias, Arturo, y desde luego, como lo planteas, tiene efectivamente es así. Venimos de esa no ruptura con el régimen fascista y por lo tanto esa continuidad que hay, esa tutela de la mal llamada transición, que como decía o dice la película Picorreja, Horacio Hermoso, que era hijo del último alcalde republicano de Sevilla, que no fue una transición, sino fue una transacción. Pues efectivamente, claro, venimos de ahí. En este país nunca hubo una ruptura. Quizás seamos el único país del mundo que nunca hemos derrotado al fascismo. Es una realidad histórica. Entonces, claro, venimos de ahí. Y en ese diseño de país que venimos del franquismo, de una dictadura que fue históricamente, fue ayer, todavía seguimos arrastrando esa huella, esa huella tan potente, ¿no? del franquismo, del fascismo. Romper con todo eso, pues vemos que está siendo absolutamente complicado, ¿no? Y cómo ese atado y bien atado que dijo el dictador en aquel discurso donde pues, presentaba a su sucesor, que es el actual rey emérito, es otra de las anomalías de este país, ¿no? Que no solo ya seguimos siendo una de las, bueno, seguimos teniendo un régimen anacrónico, ¿no? Una monarquía que se hereda pues, a nivel pues, de gestación genético, ¿no? Ya no tenemos un rey, tenemos dos encima, ¿no? Ya es algo como muy alucinante, pero al rey emérito lo puso el dictador, ¿no? Es decir, que eso es una cuestión, eso es algo histórico. Venimos de ahí, venimos de eso. Quizás debió haber una ruptura, como hemos hablado antes de la película Argentina 1985, cuando Argentina hace esa ruptura con sus pros y sus contras, con sus luces y sus sombras, seguro, segurísimo. Hay muchos detalles ahí que analizar, pero lo hace. Y el Estado argentino pone negro sobre blanco lo que ocurrió y juzga y sigue juzgando a los criminales. Aquí nunca ha ocurrido. Por lo tanto, eso hace que cualquier persona pueda cuestionar esto. Como decía antes también una compañera, que hay gente joven que dice, bueno, es que en mi casa me dicen que las cosas es mentira. ¿Cómo combatimos eso?
poniendo los huesos encima de la mesa para que nadie los pueda negar, ¿no? Hay cuestiones muy complicadas. Y luego también está la cuestión, claro, que tú dices que es muy compleja, ¿no? Analizar a la izquierda de este país es difícil, porque además, no sé si cada vez que se puede tirar piedras sobre su tejado, tira más aún, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, si vemos que ahora que hay un gobierno de coalición, quizás si en todo lo que venimos viviendo, desde la pandemia, etcétera, etcétera, quizás si hubiera habido otro tipo de gobierno, ¿qué hubiera ocurrido? En algunas cuestiones sí que me parece que vemos que está claro dónde está el anclaje, ¿no? Por las clases populares y quién lo tiene. En todo caso, el ejercicio de análisis, desde luego, es un suspenso absoluto, como país, en todo, no solo la clase política, los periodistas, todo, a nivel educativo, hemos hablado antes, Maite, una profesora, y que como los institutos han tenido que ser los profes quienes han tirado un poco de esto y combatiendo dentro del mismo claustro de profesores, ¿no? O sea, son cosas alucinantes si nos comparamos con otros países que están a unas cuantas horas de avión nada más, que están aquí al lado, son nuestros vecinos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Venimos de ahí, tenemos esa herencia, y esa herencia que sí es verdad que es dramático, como tú planteas, Arturo, que en determinados ámbitos no esté roto del todo, no esté roto como yo he planteado desde el principio también, sin complejo y sin falsa equidistancia. ¿Sí? Si es que estamos hablando de derechos humanos. Y el hecho de ser antifascista es algo tan normal como... es que, o sea, hablaba antes de Merkel, es que Merkel es antifascista y lo dice con total normalidad. Es que, ¿cómo no vas a ser? Si no eres antifascista, ¿qué eres? Claro. Fascista. O sea, es que algo que, sin embargo, en este país, si decimos que somos antifascistas, parece que estamos siendo una suerte de radicales, tal, cuando es algo absolutamente normal y de cultura democrática de base, ¿no? Entonces partimos de ahí. Y quizás esos complejos que en la izquierda, a nivel genérico estamos hablando, claro, podríamos hablar de casos, ¿no? A nivel genérico, pues los ha habido y los sigue habiendo. Unos más atados a al cordón umbilical del sistema y de las cloacas, y otros quizás menos, quizás por inercia o lo que sea. O porque sigue siendo un tema complejo a nivel social, a nivel de calle, un tema que vivimos todos los que estemos metidos en este mundo, en esta historia, como hay mucha gente que no lo entiende. También entre los periodistas. Por supuesto que en los últimos años ha habido una profusión de reportajes, de noticias, y cuando se abre hoy una fosa en cualquier pueblo, pues el periódico local escribe una crónica y lo hace bien. Y lo hace bien. Esto hace unos años era impensable porque no sabíamos contar esto. ¿Y cómo se cuenta esto? O sea, si yo digo el terror golpista, ¿es porque soy un rojo o lo puedo decir porque es realidad? Si nos trasladamos de nuevo a Alemania, ¿cómo no voy a poder hablar del holocausto nazi como el horror máximo del ser humano? Pues aquí ocurrió más pequeñito, pero también ocurrió. Entonces, todos esos complejos son los que en gran parte, a nivel social, de toda la sociedad social, todavía no hemos roto. Todavía no hemos roto. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo como autónomo, como freelance. Decía Vázquez Montalbán, que suena mejor, pero es la misma, con perdón, la misma mierda. Es decir, aquí, si te metes en este carro, ya está, pues adelante, ¿no? Y desde luego no soy el ejemplo de un periodista autónomo freelance, porque la mayoría de mis compañeras y compañeros, muchos han tenido que dejar esta profesión, ¿no? Pero yo, para hacer este tema, yo tengo que trabajar por mi cuenta. Y he tenido la suerte de que en los últimos años pues, he hecho varios libros, exposiciones, ahora con la película Picorreja, o participando como documentalista en las cosas de Picorreja para Aranzadi, una suerte enorme, ¿no? De haber podido llegar ahí a un camino también que ya me ha abierto a pico y pala, ¿no? Pero al final somos, como somos, igual que somos hijos sanos del patriarcado, somos hijos sanos de la desmemoria de este país, ¿no? Y tenemos que romperlo, pero quizás con la clase política, quizás sí tiene, como tú creo que también bien planteabas, la responsabilidad, ¿no? Que va inherente a los cargos o al que se quiera meter en ese posicionamiento político. Si te metes ahí, pues quizás sí debe tener una implicación, como decía al principio, sin complejo y sin falsa equidistancia. Y si en los momentos en el que se tuvo que hacer la ruptura en este país, quizás en los años 80, es cuando nos tocaba históricamente y no se hizo por las cuestiones que podemos tener más o menos claras y evidentes, quizás ya es hora, ¿no? Ya está bien, ¿no? Ya está bien de que
en fin, de que esas falsas equidistancias sigan prevaleciendo. Desde luego, necesitamos una derecha democrática, como cualquier nación democrática, eso es indispensable, si no, nunca acabaremos de avanzar, nunca acabaremos para avanzar en este camino que es de democracia de base y que, como decía, es una necesidad ahora, pero también es una obligación para las generaciones futuras, pero desde luego que haya todavía desde la izquierda algunos peros es imperdonable. Bien, con el permiso de Fuencisla, porque Chon se nos tiene que marchar, le voy a dar paso a Chon, ¿vale, Fuencisla? Porque Mira, tiene que salirse ahora. No te importa, la verdad es que tengo otra de refugio. Vamos a ver. En principio, yo me niego a reconocer lo que se decía por el régimen de guerra entre hermanos. Jamás, jamás. Los hermanos no se matan. Lo que pasa es que había una serie de personas mandadas por otras que estaban en un sitio determinado y luchaban contra ellos. Yo en mi familia tenía los dos bandos, pero no porque fuera uno más o menos, sino porque habían caído en diferentes lugares. Entonces, eso en principio. En segundo lugar, yo siempre he pensado, y además me parece que tengo por ahí algo de una tesina que luego me rechazaron, en el que yo hablaba de que lo que ocurrió en España fue lo que los militares africanistas habían practicado precisamente en esa guerra donde ellos no fueron muy valientes porque mandaron a la muerte a muchos miles de pobrecitos españoles que tenían que ir por obligación. Entonces, es verdad, lo que aquí nos venden en el RIF, los rifeños cortaban cabezas, hacían... ¿Y qué hacían aquí los militares africanistas haciendo y diseñando una guerra? Creando el terror más absoluto para que nadie se pudiera mover y eso durara. Y duró, porque aún al día de hoy hay muchísima gente que se niega a hablar de esas vivencias. Ya no, porque somos cada vez más mayores, pero se siguen negando. Y luego otra cosa que a mí te quería decir, eso es por la alusión. Yo vivo en Leganés desde hace 47 años. Entonces, en Leganés hicimos una campaña fuertísima para sacar a la gente del manicomio. Nos parecía increíble y además ahí contamos con una serie de personas que nos ayudaron muchísimo, médicos, psicólogos y tal. Fíjate, cuando se ha intentado hacer la historia, hay una parte que aún sigue bajo silencio, bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior y de Justicia. Y es la parte que corresponde a ese asesino llamado Vallejo Nájera, donde allí practicó de todo, con la ayuda de las monjas que estaban a su lado, que claro, por hermanitas, es que creían en Dios. Y entonces había que hacer lo que fuera para quitar a estas rojas y niños ese gen que tenían. Decirte que nosotros hemos hecho recursos, hemos hecho peticiones, hemos solicitado toda la ayuda posible, nacional y extranjera, para levantar ese tema. Y no lo hemos conseguido. Y ahora mismo se ha publicado el año pasado un libro de unas psiquiatras y psicólogas de allí, porque aún sigue habiendo allí enfermos. Y resulta que cuando tocan el tema de Vallejo Nájera, pues lo recogen. Era un director y tal, pero ahí se ha quedado todo. Entonces te quiero decir que efectivamente hay cosas que nos han dejado ya marcadas porque los ministerios correspondientes están muy al loro para que eso no se mueva, como ocurre con el golpe de Estado, con lo anterior que había habido y con todo. Entonces yo te vuelvo a agradecer que gente joven como tú, pues estés ahí, estés levantando lo de la memoria histórica. Y quería decirte una cosa. El gobierno de progreso ha tenido tantas cosas, que al final se queda cojo en casi todas, incluso en la ley de memoria histórica importantísima, que estábamos todos porque saliera. Entonces no le echemos toda la culpa, es que había tantas y además tenemos la amenaza constante de los que están ahí, que no es el gobierno de derecha lo que puede venir, es que es la extrema derecha. Y ojo con la extrema derecha, Entonces nada, volverte a decir eso, yo soy muy pesada, yo como soy la más vieja de todas las que estamos aquí, pues digo lo que yo he vivido. Y entonces lo que yo he vivido es lo que no quiero que el futuro vivan los que están detrás de mí. Por eso te vuelvo a repetir que mañana, sábado, tengo aquí a mis nietos, a mis nueras, a mis hijos y a todos, y nos vamos a ver Pico Reja y vamos a hablar de ello. Somos 22 personas.
Entonces, 22 personas que, yo te lo vuelvo a repetir, mis nietos cuando hablo, porque yo hablo mucho de ello, me dicen, jo, abuela, siempre estás con lo mismo. Cuando les cuento historias de mi padre, de que estuvo en la guerra, de que tenía la pena de muerte, todo, abuela, no, tienen que verlo, tienen que vivirlo para que de alguna manera lo que no se ha podido dar en esos centros educativos ni en las universidades, lo sepan y lo expliquen a la gente, que no solamente los chavales pueden beber el botellón y decir lo de Shakira y del otro, tienen que hablar de su historia, que en este puto país no se habla de la historia que hemos vivido los bebedores. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo. Me voy que tengo otra cosa ahora. No, ya ves, esta es mi fan número 1. Muchísimas gracias, Son. Y firmo debajo de todo lo que has dicho. Ya me contarás en la familia cómo habéis visto la película. Ya te contaré, yo te meteré en el correo, te diré, madre mía, la que se ha liado. O a lo mejor no. De maravilla. Además, se lo diré a Remedios y Arturo, a los directores de Picorreja, porque sé que les va a encantar. Pues sí, claro que sí. Ya voy a bajar pronto a Andalucía. Vale, ya se nos ha ido. Bien, ahora fue decirle y después ya leo lo que hay. Una cosa, vamos a ver, porque si no aquí Juan Miguel nos va a matar a todos. Son las 8 ya, tiene pedida palabra fue decirle y quedan 5 o 6 mensajes por ver en el chat. O sea que por favor no pidáis más palabras, ¿vale? Que si no Juan Miguel no vuelve y queremos que vuelva. Francisla. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Miguel, por tu trabajo. Muchas gracias porque desde aquí pareces un tío muy honesto y segurísimo que lo eres. Y eso es importante en la gente joven que está muy despreocupada, muy ocupados con otras cosas. Para romper una lanza por aquellos que en la época de la dictadura, sobre todo al principio, no abrieron la boca porque no tenían a nadie en fosas comunes y porque no llegaba la información. Esa es la verdad. Puedo decir que es que además lo que imperaba era el miedo. Y el miedo silenciaba a todo el mundo. No había posibilidad. Salvo que tuvieras a alguien muy cercano a ti, que lo estuviera sufriendo, no había la posibilidad de abrir la boca. Yo viví en Segovia, ya lo saben ellos, donde no había más que 2 asociaciones, la Filarmónica y la Deportiva. Cuando aterrizo en Cartagena y veo lo que hay, me quedo con la boca abierta. La gente no sabía lo que había. O sea, no se puede culpabilizar a todo un pueblo de no tener información cuando no hay información. No existe la información. Y además, no se puede hablar porque lo que hay es miedo absoluto. Eso ahora no es excusa. Ahora no podemos excusarnos en eso. Pero yo quiero que quede este asunto bien claro. Y también que las mujeres de uno y de otro lado, en la época de la posguerra, sufrimos lo indecible. Porque, como tú bien recoges o muy bien dices, pero que yo quiero recalcar también, no se nos tenía en cuenta para nada. Las violaciones en familia o fuera se ocultaban. No, en la mayor parte de los hogares no se consideraba que pudiéramos tener capacidad para estudiar, ni mucho menos para una carrera. Y yo nací en el 46. Así que quiero que eso quede también claro, no como algo que se contraponga contra, o sea, no. La lucha sigue y tenemos que estar en ella y tenemos que estar en la memoria histórica, aunque sinceramente no es que no me importe, me importa y mucho, pero emocionalmente no me afecta, que es a lo que voy. ¿Eso significa que no haya que involucrarse? No, porque hay que ser justo o justa. Y que ya está bien de dar el mitin. Que muchas gracias por todo. Y quiero que este asunto quede claro. ¿Vale? Gracias.
Pues muchísimas gracias, Priscila, por tus palabras, por la bandera que tienes detrás también. Al final esa bandera lo que acoge y lo que define pues la democracia y esos cambios que intentaba yo contar desde el principio, y también de lo que tú has expuesto, ¿no? De la lucha feminista que sigue hoy vigente y hoy tan importante todavía, ¿no? Por la igualdad. Muchísimas gracias por todo lo que has dicho. Somos, bueno, pues, a ver, de cada uno de nuestros ámbitos tenemos que intentar precisamente eso, hacer un país más justo y un país que resuelva, que sepa resolver todas estas cuestiones que están ahí pendientes, todas estas cuestiones que nos lastran como país, ¿no? Nos mantienen pues maniatados en muchas cosas, ¿no? Y nos hacen pues ser un poco, caminar un poco con atraso con respecto a otros países, ¿no? Y esto es algo, como tú dices, importantísimo de resolver, de dejar claro y de hacerlo además. Pues bueno, has nombrado también la palabra honestidad. Para mí es una de las guías. Yo entiendo que es lo que he vivido en mi casa, con mi madre, con mi padre. Es lo que intento transmitir a mi hijo, que hay que ser honesto. Me parece que es el valor, de los valores más grandes que podemos tener. Y a nivel profesional, pues entiendo que un periodista tiene que actuar con honestidad y con rigor. Y ya está, a partir de ahí nos podremos equivocar o no, podremos fallar un día o no, como cualquier otro profesional, pero me parece que es importantísimo, y así que si te he transmitido un poco eso de honestidad, pues me alegro muchísimo y bueno, y aplaudo también lo que has comentado y que tenemos que seguir haciendo una sociedad democrática, con memoria, por supuesto. Y una de las cosas importantes que has dicho es y cuenta también una mujer que tiene, cuando veáis la película Pico Reja, veréis los discursos tan potentes que tienen las mujeres que aparecen ahí. Y Carmen dice una cosa muy importante y que va en sintonía con lo que tú decías, que el miedo generó el silencio y el silencio generó el olvido. Y ahí es de donde venimos. Yo me la veré tan pronto acabemos aquí, acabe con la grabación de subirla a YouTube y tal, me pondré a verla, ya te lo prometo. Bien, voy a leer los mensajes del chat. Concha de Frutos pone: felicitar efusivamente a Juan Miguel por su enseñanza sobre nuestra negra y triste historia. Seguro que nos podría seguir transmitiendo más conocimientos. En este sentido, anímate. Gracias de nuevo. Juan Manuel Lorenzo Lozano Fernández: el franquismo está en todos los poderes, está en el ejército, está en la judicatura, está en la oligarquía económica. Concha de Frutos pone: y no olvidemos al Opus. Juan Manuel Lozano: Juan Miguel es un auténtico oasis informativo, nada a contracorriente. Siempre los familiares le estaremos muy agradecidos. Arturo Manuel Alonso: en Argentina creo que la Iglesia no apoyaba el fascismo, o en la película no se habla de ella. Sin embargo, aquí en España sí. Santiago Tornero: nuestra historia lo evidencia. Cualquier intento de romper con los vestigios del pasado han sido machacados por los sectores más interesados en el mantenimiento de sus privilegios. Estamos en una democracia tutelada. Juan Manuel Lozano: es difícil entender desde el punto de vista de los familiares de las víctimas que se envíen peritos forenses de la Guardia Civil a Ucrania y que el Estado de oficio no lo haga con las fosas del franquismo. Odulia Díez: muy interesante, leeré el libro. Tengo que irme. Miguel Padilla: tengo que dejarlo. Muchas gracias al conferenciante por esta interesante charla. Y se terminaron los mensajes todos. O sea, si quieres comentar algo de los mensajes, adelante. Pues agradecerlos todos, y hay algunos como José Manuel, por ejemplo, que lo conozco a nivel personal, que he coincidido con él, y bueno, me conozco. Él tiene su abuelo, no recuerdo ahora mismo el nombre, era el agrimensor, y bueno, agradecer todo y cada uno de los mensajes, agradeceros la oportunidad de estar aquí con todas vosotras y vosotros, la invitación de la voz de la plataforma, del movimiento de pensionistas, que voy a estar siempre que tenga la suerte de que me lo pidáis, y que por supuesto, como hemos compartido hoy, ¿no? Entre todas y todos, que hacer memoria es hacer derechos humanos. Hacer memoria es construir democracia, es construir cultura de paz, y que la memoria es una deuda con quienes se fueron, que es una necesidad en el presente,
y es una obligación con las generaciones futuras. Así que con la fuerza, la correa transmisora de la lucha que traéis todas vosotras y vosotros, el ejemplo que seguís dando con las luchas cotidianas, las grandes y las pequeñas, bueno, ahí somos muchas personas también que vamos sumándonos desde nuestros diferentes ámbitos, desde las diferentes parcelas que nos hayan tocado y también en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestras casas, que es donde hay que también hacer memoria, que hacer democracia. Así que es una suerte, es un placer y seguiremos en todas estas luchas que al final nos corresponden como, bueno, pues como clases obreras que somos todos y que hay que estar orgullosos de serlo, ¿no? Porque de esas élites que hemos hablado también antes, me parece que hay poquitos, que no somos, y la mayoría, y luego el resto somos esto, ¿no? Somos personas luchadoras que tenemos que luchar en todos los ámbitos. Nada de esto se nos ha regalado, la democracia tampoco, y hacer memoria es hacer democracia, así que muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer estar con todas vosotras y vosotros, y repetiremos, seguro. Salud. Antes de darle paso al compañero Manuel, darte las gracias de nuevo, decirte que sí, que te volveremos a pedir y pedirle a todos los que estamos aquí un gran aplauso para ti por la gran lección que nos has dado. Así es, ha sido una alegría enorme oír, escuchar tus palabras, Juan Miguel, oír a Maite Mora cómo recoge y con sus alumnos y alumnas y recoge esa memoria, porque es lo que tenemos que hacer, porque esa memoria es fundamental en este país, la educación es fundamental. Por tanto, agradecimiento a todas y a todos por vuestra presencia, por vuestras aportaciones en este espacio colaborativo y apertura de nuestras mentes y de nuestros conocimientos. El próximo viernes os anuncio que ya de cerca del 8M, el Día Internacional de la Mujer, tendremos aquí a una mujer feminista, luchadora, activista, abogada, con unos conocimientos muy profundos y que en principio va a hablarnos de los aspectos jurídicos del sistema constitucional. Es Herminia Suárez, es de la Asociación Feminista Flora Tristán de León y tendremos la suerte de tenerla aquí el próximo viernes. Así que, pues nada, un abrazo y salud y república. Muchas gracias. Muchas gracias a la plataforma y a Juan Miguel. Muchas gracias. Bueno, que nada, que quería decirle ya a título de despedida al